Ok, estamos en vivo en Facebook Live. Entonces, Infinita Radio, ¿verdad? Es esto. Chécame tus audífonos nada más, ¿no? Acá está, es que estos son tuyos. Es verdad. Bueno. ¿Les hago micro? Para que chequen sus audios, Ok. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí, se escucha, sí. Ander, ¿todo bien? Todo bien. Súper. Rosalía. Transmitiendo desde Juchitán, Oaxaca. Encuéntranos como infinitaradio.com y síguenos en Facebook. Te pedí que te hicieras tantito para acá. Es que me cruza este. Escuchas Infinita Radio, la nueva radio, 102.7 FM. Infinita Radio presenta. Bien. Bueno, sí estamos a cuadro. Ok, ya sé, con eso es todo. A ver. ¿Listo? Gracias, Lick. Está abierto. Listo, muy buenas tardes a todos nuestros queridos radio escuchas. Estamos aquí a través de la 102.7 FM en Infinita Radio. Este es tu programa Esperanza para la Familia, temporada 2. Tenemos nuevo episodio. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. En esta hora queremos darle la bienvenida, como siempre, aquí a mi querida y amada esposa, Montserrat. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, cielo. Y hola a todos los que nos están escuchando. Este es Infinita Radio y este es tu programa Esperanza para la Familia. Y estamos contentos y a gusto de poder estar hoy en este sábado 17 de mayo. Continuamos en el mes de mamá, diría Ander. Para abril, el mes de los niños, y mayo, mes de mamá. Y estamos contentos de poder tener este programa al aire y que podamos seguir compartiendo para aprender juntos. Creo que Esperanza para la Familia tiene siempre ese propósito, que podamos compartir un poco de lo que el Señor ha podido ayudarnos, ¿verdad? Pero también de lo que podemos aprender a través de la palabra, y sobre todo el hecho de que sea aplicable, que lo podamos aplicar para nuestras vidas. Un saludo a todos los que nos están viendo también a través de Facebook Live, y es un gustazo que puedan estarse conectando. Ayúdenos a compartir y pues bueno, vamos a darle comienzo hoy a este tema que se llama Papás al Qaeda. ¿Qué es esto? De hecho, esto es algo que muy comúnmente lo hemos estado escuchando y platicando allá en nuestra iglesia, allá en Tabasco, en el tabernáculo. Y esto hacía referencia cuando alguien, en lugar de decirle alcahuete o alcahueta, era
Al Qaeda, ¿no? O sea, porque de alguna manera la relación que tiene, claro, sabemos lo que significa, y para algunos que a lo mejor y no tengan en cuenta qué significa esto Al Qaeda o por qué Al Qaeda. Al Qaeda en el año, creo que fue 2009, si no mal recuerdo. 2001. ¿2001? Cuando el ataque de las Torres Gemelas. Ajá, exacto. Sí, 2001, sí es cierto. Este grupo terrorista fue el que se hizo responsable de estos ataques al Pentágono, secuestraron aviones y bueno, hicieron un caos a tal grado de que pues con 2 avionazos que se estrellaron en las Torres Gemelas, pues supuestamente esto provocó que las torres colapsaran, ¿no? Y este grupo terrorista era dirigido por un hombre llamado Osama Bin Laden, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en la Ciudad de México cuando pasó eso. Estábamos en segundo de secundaria. Exactamente, yo me acuerdo llegar de la escuela y ver a mi papá sacado de onda en el sofá viendo allá en la Ciudad de México, exactamente, porque era una cosa de que todavía me tocó ver las torres incendiadas, ¿no? Y que qué había pasado y todo eso, y al final, que no, que las profecías de Nostradamus y cuánta cosa. Entonces se decían tantas cosas en ese momento que era ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial también. Sí. Y pues con el paso del tiempo salió quién era el responsable, ¿no? O sea, sacaron un comunicado, un video y todo eso. Pero, ¿por qué papás Al Qaeda, no? O sea, la idea de este juego de palabras es porque muchas veces nosotros como padres podemos actuar no como estos terroristas de que están dispuestos, que atentan contra otras vidas en el nombre de una religión o de una creencia, ¿no? Sino que nosotros podemos llegar a ser también como terroristas psicológicos, pues, o sea, podemos llegar a ser estos terroristas que van a sembrar miedo y van a sembrar destrucción, pero en el carácter de nuestros hijos. Al final de cuentas, este grupo no les importaba absolutamente nada, no les importaba la vida, no les importaba ninguna ley, inclusive las leyes por convenio internacional acerca de guerra, lo que no se debe de hacer. No, a esa gente no le importaba absolutamente nada, era dejar un mensaje claro de su intención y a través de eso infundir miedo, infundir terror, pues entonces se les asigna esta denominación de terrorismo, pero muchas veces nosotros como padres a veces actuamos de esta manera. Y ese es el peligro, ¿no? Porque no nos damos cuenta el efecto y el impacto a largo plazo que esto va a tener. ¿Cómo podemos ser terroristas? Bueno, podemos ser terroristas porque cuando tú escuchas este título así de ser un terrorista, Papá Al Qaeda, ¿no? Es porque podemos afectar de cierta manera a través del miedo y a través de la manipulación, a través del control. Sí, a través del control podemos llegar a afectar las emociones y el comportamiento de nuestros hijos. Y vamos a afectar directamente el carácter. El carácter es sumamente importante en el desarrollo de quiénes son para formar esta identidad. Ahora, nosotros también, la otra parte, además de decir padres terroristas, pues también tiene que ver con padres alcahuetes, que era lo que comenzabas diciendo, ¿no? Ahora, la palabra alcahuete como tal no es una palabra que nace, etimológicamente nace en Arabia, de hecho viene del árabe hispánico, y esta palabra es alcahuat, en árabe, saber Dios si lo pronuncie bien, ¿verdad? Pero dice que es la persona que concierte, que encubre o facilita algo. Entonces, todo papá que concierte, todo papá que encubre o todo papá que se vuelve facilitador para ciertas cosas hacia sus hijos, se vuelven un padre alcahuete. Y por lo regular también asociamos esta palabra en referencia a los abuelos, ¿no? A las abuelitas. Es que las abuelitas son los que alcahuetean, ¿no? Y es una manera como de un modismo de decir, ¿no? Pero lo que queremos hacer en este programa es realmente profundizar en cómo nos convertimos en este tipo de padres que facilitan y que encubren y en la afectación que le hacemos a nuestros hijos. Decías hace rato, ¿no? También tiene que ver con el terrorismo, donde a través de infundir el miedo y por el control que uno quiere hacer, ya nuestros hijos no siguen como que la línea normal de su personalidad o de su formación, sino que todo lo hacen bajo un miedo de que me puede pasar algo, que me van a hacer, me van a castigar.
Exactamente, ya sus decisiones son en función a primero qué pensará o qué va a decir mi mamá o qué va a decir mi Así papá es. antes de inclusive una propia convicción de la persona, ¿no? Pero en ocasiones cometemos el error de actuar de cierta manera que vamos a solapar y vamos a como encubrir también los errores, las faltas, probablemente a lo mejor Queremos tapar las como que cosas, sus ajá, exactamente, defectos. los defectos o las cuestiones que pues de alguna manera Salten son a la producto, vista. sí, son producto de nuestra falta de corrección, quizá, nuestra falta de disciplina, nuestra falta a lo mejor de saber poner un límite, poner un alto. Así es. Por eso, de alguna manera, los padres que no solemos poner límites o no solemos intervenir en el momento que hay que intervenir, en el momento donde hay que poner las reglas en claro, probablemente estamos creando a un hombre o a una mujer que difícilmente se vaya a sujetar en la sociedad para con una autoridad, para por ejemplo, en un trabajo, a lo mejor le cueste socialmente entender por qué tiene que rendir cuentas, Ey. por qué tiene que hacer las cosas bajo un sentido de responsabilidad, porque al final de cuentas, padres que son permisivos, padres que somos livianos en esa parte del exceso de tolerar, es que A veces que porque está muy pequeño, a veces que porque esto, a veces que no, es que mira, es que ha sufrido mucho, es que le pegó la separación de mi esposo, mi ex esposo, es que le costó mucho trabajo la escuela, es que, o sea, que son razones válidas, exacto, pero no deberían ser buscamos la justificante. justificar, pues, y por esa razón es que a veces nos volvemos alcaedas, pues, porque la justificación no, esta vez o sea, el fin no justifica los medios en esta ocasión, sino que de alguna manera las emociones están relacionadas directamente en el crecimiento y en el desarrollo de la persona, pero también el error es cuando los padres queremos o pasamos por alto la necesidad de la madurez, y que viene a través de la corrección y que viene inclusive a través de las propias experiencias, porque creo que uno de los temas que vamos a tocar hoy es precisamente cuando como padres nos metemos en el medio de la situación y queremos ser abogados, o sea, queremos ser los intercesores, queremos ser los mediadores o queremos ser el sálvese quien pueda, palco. ¿Te acuerdas de ese juego? Rómpete palco 1, rómpete palco 2, sálvese quien pueda. Entonces llega un momento que le estamos afectando a nuestros hijos y no importa la edad, o sea, no este tema no es específicamente nada más para tú que tienes un niño pequeño o un chico en la preadolescencia, en la adolescencia, no, este tema también aplica para aún si tus hijos están en una edad ya mayores, pues, o sea, ya es una cuestión que en todo momento nunca. Ahora lo entiendo más que nunca, ¿no? O sea, ser padres nunca dejarás de serlo. Ey. Aunque tus hijos estén lejos de tu casa, aunque tus hijos estén ya viviendo su propia vida, te tocará de alguna u otra manera estar ahí presente y marcar o recordar en todo momento siempre la necesidad de a lo mejor recordar un principio, a lo mejor de recordar un valor, de recordar lo que en casa se aprendió y que por circunstancias X, Y, los amigos, la situación del trabajo, o sea, puede que tengas un hijo que no esté haciendo lo correcto y tú le tengas que recordar y tú le tengas que decir, hijo, yo te enseñé estos principios, yo te enseñé esta situación, tu padre fue un hombre honesto, fuimos gente que salió desde abajo, que nunca robamos, entonces a veces toca, aunque tenga sus 20, 25, 30, los años que tenga,
toca poner ese límite, ¿no? No sacamos como que ventaja de hacer siniestros y cosas así, ¿no? Que puedan luego afectar a las personas. Entonces tenemos, por ejemplo, veíamos, ¿no? Un poco acerca de la influencia que tenía las madres en los diferentes reinados que vienen en lo que es los reyes de Israel, ¿no? Sí, hubo una temporada después del rey David, que es el rey más famoso que creo que conocemos en la historia de Israel. El segundo rey, de hecho. Él después tuvo a su hijo Salomón, que ya se constituyó como un rey ya en un reinado de paz, donde ya todo su papá había arreglado, pero él tuvo un hijo que se llamó Roboam, y aquí es donde empieza ya la Biblia, a partir de este tercer rey, o cuarto rey, perdón, ya empieza a hacer mención de las madres. ¿Y por qué hace esto? En Roboam se hace una división del reinado. Estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel. Pero en el reinado del rey Roboam, su mamá es Naama. Naama es una mujer amonita, fue de las primeras esposas que tuvo Salomón, y si hay algo curioso en la vida de Salomón es que él siempre mantuvo esta relación con diferentes mujeres al grado de que llegó a tener 700 concubinas, y imagínate cuántas esposas, y una de ellas... El hombre era bárbaro. Sí, vaya, y una de ellas se llamó Naama. Pero el dios de Naama era Moloc. Ella venía de una descendencia real, de una dinastía real de los amonitas, y en este sentido los amonitas eran considerados unos enemigos ya declarados para Israel. Pues Salomón, no más y menos, pues fue y se metió con una del otro bando, ¿no? Entonces, esta esposa de Salomón ya estaba como ¿qué será? Ya tenía una preconcepción de cuál era. Imagínate las historias de Naama de joven. Eres la princesa y en algún momento le vas a echar el ojo a Salomón y Salomón te va a echar el ojo, pero tienes un solo objetivo. Tu objetivo va a ser destruir desde adentro. Yo así me lo planteo, ¿no? Fue como un caballo de Troya. Exacto, esa mujer. Un caballo de Troya. Entonces, una yegua de Troya, más bien. La estrategia que Naama usó fue a través de inculcar valores, no precisamente de devoción a Jehová, sino de devoción a otros dioses paganos en la vida de sus hijos. Y en este caso el primogénito Roboam, quien asciende al trono una vez que Salomón pues pasa mejor vida, ¿no? O no sabemos. No, de hecho, o sea, es curioso porque David es como que el apogeo del reino. Luego viene Salomón, que es como la consolidación del reino y de la maravilla de todo lo que es el reino de Israel. Pero ya en Roboam, que es el nieto de David, se divide el reino. Exacto. Porque hay un golpe de estado donde se levanta Jeroboam y este hombre que luego fue llamado también Jerobal, y este hombre es el que divide el reino. Pero ya Salomón, en la última etapa de su vida, hace referencia a que permitió precisamente, dice la palabra, las su corazón concubinas fue desviado del corazón de Dios, permitiendo que mujer con la que se casaba prácticamente era como, a ver, ¿y tú qué quieres? Como que... Sí, por ejemplo, Naama, ¿sabes qué pidió? Que se hiciera en uno de los lugares altos de Israel, que se pusiera en ofrenda un altar para el dios Moloc, algo que estaba prohibidísimo por la ley judía, y por supuesto que era un acto aberrante para el Señor, cuando toda la adoración debería ser para Él. Pero bueno, o sea, esto es lo que la historia cuenta, pero el rey Roboam tuvo una madre que desde pequeño lo empezó a aterrorizar, lo desvió del camino. Luego tienes al rey Abiam, no se menciona mucho de él, y luego está el rey Asa, pero este rey sí hizo lo correcto. En el caso del rey Asa, tuvo un hijo que se llamó Josafat. Asa estuvo casado con una mujer que se llamó Azuba, que su padre era Silgi. Nada más el nombre del abuelo era el armado del Señor. Era un hombre que se cree en la historia que había conocido a Dios en sus momentos más vulnerables, y se le había dado este nombre como a modo de él es quien me defendió en mi momento, ¿no? Pero Josafat es el rey del cual él, en un problema que tuvo Israel, su reino, y
tiene dos famosas frases en la historia. Cuando él dijo, creed en Dios y seréis, aquí lo tengo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis recompensados. Y otro de sus grandes frases célebres fue, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre, que eso fue una alabanza que le enseñó a los levitas a cantar para que con esto tuvieran la victoria en una de sus guerras. Pues es un hombre que cuando llega al reinado, además de que duró bastante tiempo su reinado, sí cometió algunos errores, pero tú ves aquí la influencia de una madre que sí era conforme, o al menos tenía el temor de Dios y sí estaba conforme a las leyes del Señor. Quizás porque su propio padre, quien era el armado del Señor, se lo enseñó, ¿no? Se lo mostró. Entonces este fue un rey noble, fue un rey encomiable, tuvo una fuerte influencia por parte de su madre. Entonces ves, en la misma genealogía, porque toda es la genealogía de David, ves a dos reyes actuando de manera totalmente diferente por causa de la influencia. La Biblia permite que veamos quién eran las madres de estos reyes. ¿Por qué nos permite saber eso? Para que entonces podamos entender que estas madres fungieron en su momento de crianza para que ese niño, que luego fue un futuro rey, actuara para bien o para mal. Lo que podemos llegar a la conclusión, esa influencia de los padres afectaba negativamente o positivamente en el reinado de sus hijos. Y eso nada más por mencionarte estos dos, pero hay muchísimos otros reyes no, que se de hecho, lo curioso es que si tú lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes, o Primera Samuel, Segunda Samuel, o Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas más bien, te vas a dar cuenta que cada vez que se menciona el nombre del rey, se menciona su madre, su padre, pero enseguida se menciona delante de Dios cómo Dios lo consideraba. Si estaba recto delante de Dios o también dice, e hizo lo malo delante del Señor. Y eso es curioso. Es curioso porque no lo ves en ninguna otra parte. Exacto. O sea, ¿por qué los cronistas, en este caso, eran los que escribían, ¿no? Tienes un nombre, los escribas. Daban como que fe y legalidad de, es que su mamá fue... O sea, antes de mencionar todas las maravillas que haya hecho por el reino o todo su legado, lo primero que mencionan después de su descendencia es cómo caminó delante de la presencia de Dios. Es correcto. Entonces, esta influencia que vemos en los reinados se asocia directamente también a nuestra manera de... hoy en día las familias, o sea... Sí, porque cualquiera pudiera decir, bueno, pero yo no estoy llevando al trono a ninguno de mis hijos, pero sí cómo están comportándose en la vida, cómo es el reinado de sus vidas, porque, ¿no? Porque al final de cuentas, en los casos malos, ¿no? O sea, tenemos a un Roboam, cuya madre... tenía conocimientos de otros dioses de otra religión, por así decirlo, y se une con un hombre que de alguna manera tiene el conocimiento divino. Entonces esa mezcla que tú puedes encontrar en el libro, el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios, lo menciona acerca del yugo desigual, trae como consecuencia el que no se pueda unir, el que no se pueda tener algo en común, el que no pueda asociarse. La misma palabra te enseña que muchas veces el hombre tiene por dioses y tiene por religión inclusive el alcanzarse la máxima plenitud, el máximo desarrollo a sí mismo. Entonces, cuando tú y yo queremos desarrollar el potencial de nuestros hijos, desarrollar su máxima capacidad, podemos estar cometiendo este error de estar mezclando lo que Dios puede hacer en nuestros hijos, lo que Dios tiene como propósito en nuestros hijos, con lo que yo quisiera o yo anhelo o yo deseo, y es ahí donde empezamos quizá a tener el control, empezamos a intervenir, a manipular, a querer de alguna manera hacer de nuestros hijos instrumentos para nosotros y no para lo que probablemente están hechos, ¿no? Dice, muchas veces también el error que se cometía era la permisividad en cuanto a la múltiple religiosidad que existía. Porque uno de estos reyes, por ejemplo, sí logra hacer una reforma. O sea, él se da cuenta cuando sube al trono, a pesar de que sube al trono muy joven, Joás exactamente, él dice,
no puede ser que tengamos otra vez toda esta cantidad de dioses aquí en nuestro territorio cuando nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Recuérdate que el pueblo judío, si algo tenía digámoslo así, en vena, en claro, era que de generación en generación se transmitía todas las maravillas y obras y se les recordaba a los niños judíos de dónde habían sido sacados, de qué forma habían sido sacados, sus fiestas, o sea, en todo momento. Y de repente tú veías que salías a una colina y ahí había un templo Poste para la diosa Cera. Ajá, o había un templo para el dios Baal. Entonces había opciones, había para que tú de alguna manera pudieras escoger. Y creo que eso es lo que hoy pasa aquí en nuestra cultura del siglo XXI en adelante, ¿no? O sea, tantas denominaciones, tantas religiones, tantas ideas de Dios. Súmale que tienes TikTokers, tienes YouTubers, tienes generadores de contenido y todos hablan de alguna manera de que Dios es esto, pero también Dios es el otro, y Dios te permite esto, pero Dios no dice, no permite acá, y el verdadero Dios es acá, exacto, su propia definición. Y hay corrientes que te muestran y te dicen que no es necesidad de creer en Dios, porque en realidad dentro de ti está es tu propio Dios. Exacto, la idea de que no hay como tal Dios, somos nosotros mismos dioses, pero en el tiempo hace, ¿qué te gustas? 4,000, 5,000 años que fue escrito esto de los reyes, era la misma historia, solo que con otro disfraz. La misma permisividad. Exacto. Más adelante te vas a topar con los griegos. Los griegos pensaban también de esa misma forma. O sea, eran más de tipo raciocinio, de tipo más experimental. O sea, luego tienes a los romanos y todo esto va solamente cambiando digámoslo así, de atuendo, de muda, exactamente. Y esta religión va adaptándose y va mutando conforme a la necesidad de los pueblos. Evidentemente nosotros aquí en esta región nos platicaban la querida licenciada Lupita, ¿no? Nos decía, uno va a España y se da cuenta que todo lo que hay allá es una copia de lo que tenemos acá en México, o sea, una adaptación. O aquí. O al revés, exactamente, aquí ¿no? se hicieron copias de las cosas que se trajeron. Claro, que precisamente uno ya lo puede saber porque a lo mejor puedes ver un video allá o puedes tener acceso a esta información, ¿no? Y cuando muchas de las cosas decimos, ¿sabes que esto es 100% Mira, qué mexicano? mexicanísimo se ve, ¿no? O sea, ya tienes la originalidad, ¿no? O sea, de dónde se tomó la calca. Entonces, al final de cuentas, esto ¿en qué repercute con nosotros en familia, en este concepto, ¿no? Creo que la idea principal es dónde yo estoy dejando que como padre lo de afuera influya a mi hijo y no sea yo el que marque esa línea o esa diferencia y que probablemente esté afectando su carácter. Uh-huh. Quiero comenzar con la primera historia antes de ir a una pausa, porque bueno, vamos primero mejor a una pausa y vamos a entrar de lleno ahorita en estas dos historias que queremos tocar como parte de lo que es este tipo de padres alcaedas. Vamos a traer estos dos ejemplos para hacerlo un poquito más representativo y no hablemos de familias y no hablemos de casos reales. Exacto. Pero bueno, sí son reales, pero históricos. Exacto, no te despegues, estamos aquí en la 102.7 FM desde Juchitán en Infinita Radio. Vamos a un corte musical y ahorita regresamos. Ayúdanos a compartir los que están enlazándose a través de Facebook Live. Recuerden, estamos en www.infinitaradio.com. Regresamos.
soy. A él y él lo subió. Ya está abierto el micrófono. Ya va a terminar ahí. Bueno, me dicen. Ya, Sí. Ya va a terminar. Sí. Adelante. Muy bien, una vez más estamos de vuelta aquí en su programa Esperanza para la Familia. Estamos en esta hermosa tarde, ¿verdad? Aquí desde Juchitán, de Zaragoza. Y estamos ya de vuelta. Mencionábamos, ¿no?, acerca de este tema que son papás alcaedas. Y mencionábamos, decía por ahí un comentario efectivamente que no siempre pasaba que eran padres buenos, Con hijos buenos. o sea, tenían antecedentes de este rey solo bueno, pero al final de cuentas los hijos se torcían en algún momento y hacían lo malo, ¿no? O padres que venían haciendo lo malo con una mala Y referencia. que sus hijos daban totalmente lo contrario. Sí, es cierto. exactamente, ¿no? Entonces, y tenemos también este punto, aprovechando que estábamos cerca aquí de la época del rey David. El rey David fue un hombre que se caracteriza porque la palabra menciona de que es un hombre conforme al corazón de Dios. Bien. Y eso no tengo duda. Creo que hay muchas cosas de David que podemos imitar, que podemos admirar y que inclusive podemos entender por qué Dios lo consideraba de esa manera, ¿no? Pero también tuvo, como todo hombre, como todo ser humano, tuvo sus fallitas, tuvo sus detalles, tuvo sus errores. Y a veces esas fallitas pues no eran tan chiquitas, eran fallotas que le costaron inclusive pleitos internos, familiares, Golpes de problemas de todo tipo, todo De lo que se casos de la puede- vida real. Exacto, todo lo que puede pasarle a un rey. Y estamos situados en lo que es 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí el rey está pasando una situación. David está ocupando ya el trono como tal, ya se ha casado,
Sus hijos ya son mayores. De hecho, ya tiene, creo que en ese momento ya es su segunda esposa con la que tiene. O sea, tiene una primera esposa y tiene una segunda. Ya tenía varias. Exactamente. Y me parece y creo que, no sé si es antes o después, pero está por llegar la tercera esposa. El caso es que David está ya feliz de la vida con su familia y todo eso, pero hay una situación muy crítica que ocurre y que da como punto de partida una situación que va a afectar a toda su familia. Y lo va a afectar no solamente en la cuestión moral, lo va a afectar en la cuestión política. Ay. Y lo va a afectar en la cuestión gubernamental. ¿De qué estoy hablando? Pues mira, dice en el versículo 14 de 2 de Samuel 13, pero él no quiso escucharla, sino que como era más fuerte que ella, la forzó y la vio, ya te imaginarás que le hizo. La deshonró. ¿Verdad? La deshonró. La violentó. La violentó. Este versículo describe una brutalidad que hizo el primogénito de David, que se llama Amnón. Amnón, su hermanastra, es... la hermana más chica de Absalón. La hermanastra se llama Tamar. Y al parecer este muchacho siente una obsesión por Tamar. Sí, creo yo que a la edad de los 14 en adelante, 13 en adelante, uno empieza a presentar ciertos cambios, ¿verdad? Químicos en todo nuestro cuerpo, empieza a padecer difíciles etapas hormonales que de alguna manera aquí se ve plasmado algo que se llevó al extremo, que se llevó al punto donde no se tocó, no se lidió. Amnón pudo haber evitado esta situación de alguna u otra manera. Probablemente si hubiese tenido ese acceso con su padre, hubiese tenido esa libertad de hablar esta situación. De hecho, Tamar se lo dice: si tú hubieras querido, pudiste haber hablado con el rey y él te hubiera dado mi vida como esposa, o sea, él me hubiera entregado a ti como esposa, porque era una princesa real, o sea, estamos hablando de una niña, bueno, una jovencita, pero en este caso Amnón pues le importó tres cuernos. Él lo que quería era satisfacer su necesidad. Quiero que te imagines por un momento que esta situación no es de que hoy se levantó Amnón con ganas de abusar de su hermanastra. Esta es una situación que él viene pensando, que él viene analizando. Y mal aconsejado por uno de sus primos, deciden hacerlo en un momento, fingiendo que él estaba enfermo y pidiéndole a Tamar que atienda a su hermano, ¿no? A su hermanastro. O sea, le tienden una trampa, Ándale. Literalmente, junto con el primo, que es... no me acuerdo el nombre. Creo que no es Jonadab, no creo que no. No me acuerdo. Pero entre ellos dos terminan... encerrando, por así decirlo, a él con Tamar, y este hombre, aprovechando su fuerza y aprovechando el momento, abusa de ella. Y en el contexto histórico de lo importante que es esto, es que en la cultura de esa época la virginidad de una mujer era algo altamente valorado. O sea, era una de las cosas más preciadas que se tenían. Creo que hoy en día se ha devaluado. Y eso es algo que, pues, como padres, creo yo que debemos de tener en cuenta, que muchas veces pasa que como ese valor de la virginidad probablemente no lo tuvimos tan en cuenta en su momento, o no le dimos la importancia. Como que lo vamos degradando. Exacto, se va degradando. Llega el punto en el que aquello que fue valioso, aquello que fue de gran estima, se empieza a normalizar. Y ya no hay motivos para ver maldad en medio de ello. ¿A qué me refiero? O sea, si yo tengo un hijo mayor, donde ya está en la etapa donde puede empezar a tener relaciones, a lo mejor como yo no llegué hasta el matrimonio con mi virginidad, pues yo le voy a decir, en lugar de fomentar el valor de la virginidad, mejor me conviene decirle, ¿sabes qué? Usa protección. Porque ya eso para mí ya no es valioso. Es más valioso que no pierdas tu juventud
a causa de un embarazo no que deseado. termines tus estudios, me importa más que no me traigas un problema a la casa, me importa más que no tenga una boca más que alimentar, me importa más todo eso que el simple hecho de poder decir te mantuviste puro hasta el momento en que ibas a ser entregado en un altar para tu matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera entendemos esto que está haciendo Amnón no solamente es complacer un deseo carnal en ese momento, Sí. está afectando la vida de su familia, está afectando la vida de todo digámoslo así, de todo el reinado. ¿Por qué? Porque Porque no fue cualquier chica, no nada más exacto. era su hermanastra, era la princesa, o sea, el rey, la verdad, que tenía de todo para poderle decir. y este es el punto que ¿Dónde se convierte David en un papá al caer? de repente se le metió Osama Bin Laden al rey David, porque mira lo que dice el versículo 14, pero él habla de David, él no quiso escucharla, sino que como era más, aquí estoy leyendo Amnón y porque Tamar. Tamar le está diciendo, por favor déjame, mira, no hagas semejante atrocidad, ¿no? Pero más adelante en el versículo 21 dice, cuando el rey David se enteró de todo esto, se enojó mucho. Y eso es todo lo que dice. Tú sigues leyendo y no dice más, dice que se enojó mucho. Es increíble que haya 100 salmos de David. Es increíble que haya toda la historia desde su llamado hasta el día que murió. Hasta Goliat se llevó más palabras Exacto, hay más referencia de lo que dijo Goliat ahí en el capítulo donde habla de Goliat. Pero en este caso tan particular y tan complejo, tan difícil de atender, lo único que David hizo fue enojarse. Y así como este sonido, como la lic. como este sonido que se escucha así de fondo, ¿verdad? No hubo más, no hizo más, no se atrevió a lidiar con este conflicto que su hijo había hecho y había Era como generado. para jalar, jalar a los hermanos, a Amnón, o sea, era como para, o sea, bueno, nosotros ahorita pudiéramos decir, no, pues yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho acá. Bueno, esperemos también que cuando llegue un momento donde tengamos que poner las cartas sobre la mesa, tengamos el carácter para asumir aquello por lo cual a otros responsabilizamos, pero cuando nos toque a nosotros, cuando nos toque ponerle límites a un hijo, cuando nos toque decir no, cuando nos toque decir esto sí, cuando nos toque corregir, a ver si vamos a tener el mismo carácter. Y ese es el punto donde se convirtió David en un terrorista, en una Al-Qaeda, porque tenía la obligación como rey de impartir justicia. Esa. Y no hizo nada para eso. Él permitió que Amnón fuera Porque sí hubo una queja. Sí. Tamar, pon tú que se pudo haber quejado, pero el hermano de Tamar, Absalón, él sí se quejó, o sea, él sí esperaba que el padre hiciera algo, o sea, él se quedó con ganas de, bueno, y ahora, claro que malamente, sin justificarlo en el corazón de Absalón, se creó luego el golpe de estado y no nos vamos a ir tan allá. Ahorita, espérame. El problema es que David, al no hacer nada, al no cometer el acto de justicia que que ya déjalo tú que por ser papá, tú de alguna manera no quieres o no te imaginas a tu hijo yendo Al destierro. más que al destierro. Él era meritorio de muerte. Ah, sí, Él como era, ley judía. era condenado a muerte. El abuso, la violación, era un pecado que se pagaba con la muerte. Y eso estaba escrito en las leyes judías. Y él no quiso. Y ese es el problema, que como rey permitió que la ley no se aplicara, permitió que la ley no se llevara a cabo. ¿Cuánto nepotismo ha existido en las cuestiones políticas? Que es el hijo del senador, es que es el hijo del gobernador, es que es el hijo del diputado, En los artistas. es que es el hijo del artista, es que es el hijo de tal, es que no, y todo lo que se cubre. Como la definición de Como- alcahuete, persona que encubre o facilita Exacto, algo. o sea, él hizo del poder como rey la misericordia que no merecía Amnón. Y el problema es que cuando
tú quieres actuar con la buena intención, con el buen deseo de librar a quien tú amas, a la sangre de tu sangre, por encima de la ley de Dios, entonces viene una cosecha peor para ti. Porque le estás dando mayor honra al de carne y hueso que al Dios vivo y verdadero. Exacto. De alguna manera Amnón pudo decir no, y Tamar le dijo no lo hagas. Uh-huh. Tamar le suplicó, le pidió una y otra vez, por favor, mira, esto que vas a hacer es una vileza. Es una vileza, y a él no le importó. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros como padres hacemos lo mismo. Callamos, nos enojamos, sí, nos molestamos, sí, no nos parece, sí. Aplicamos la ley del hielo. Ajá. Pero no resolvemos. Pero no actuamos en justicia, no actuamos haciendo lo correcto. Y es ahí donde viene la consecuencia, la acumulación de este acto de misericordia disfrazada de falta de carácter, de un hombre que tiene carácter. Pero aquí hay una situación que él pasó por alto. Aquí hay una situación que probablemente en la posición de rey sacó ventaja. Y al sacar ventaja, eso Dios no lo iba a consentir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque más adelante viene el problema. Tamar tiene un hermano que se llama Absalón, y Absalón se entera y sabe lo que le ha hecho a su medio hermano. Y él dice, no te preocupes, o sea, literalmente en su mente, si mi papá no va a hacer nada para hacer justicia, yo voy a vengarte, yo voy a hacer justicia de la vileza que te hizo. No recuerdo Amnón. Si dejó pasar 1, 2, 3 años, pero se vengó. De hecho, lo invitó a comer a su casa y sus guardias mataron a Amnón. Dime, ¿tú qué harías? Tú que nos estás escuchando a través de Facebook. ¿Cómo arreglas? Imagínate tú mandar a sentencia de muerte a Amnón. ¿Qué pudiste haber hecho? ¿Qué pudiste haberle dado como acto de compasión cuando no la merecía, cuando no tenía nada que lo pudiera librar? Estamos hablando de algo totalmente grave, pues no hay manera de que se te perdone ni nada. Y David cometió el error de solamente enojarse, solamente pasarlo por alto. No permitamos caer en esta situación donde nuestras emociones, donde queremos ser más compasivos de lo que la situación amerita. La situación amerita justicia, la situación amerita el vindicar a una jovencita que ha sido menospreciada, ha sido humillada, que ha sido afectada a un nivel que él mismo no puede reparar. Él mismo no puede reparar. Y ese es el punto también que es importante hacerle ver, entender a nuestros hijos. Hijo, las consecuencias de tus actos tienen una marca, dejan una huella, y esa huella, según el acto que tú hagas, muchas veces es imborrable. Muchas veces es deshonroso, muchas veces quedará marcado tu nombre, tu apellido quedará marcado. Porque si nosotros no le decimos acerca de las consecuencias, si le permitimos que le echen a culpas a otros, que puedan reclamar derechos, pero que pasen por alto sus deberes, en realidad estamos fomentando esto que le decimos nosotros, la alcahuetería. Estamos fomentando que nosotros seamos ese tipo de padres que va a facilitar y que va a alcahuetear y que va a ser Al Qaeda, como decimos, porque al final no les dejamos formar el carácter de responsabilidad, de asumir, y estamos corrompiendo lo que el Señor nos dio como padres, un regalo, una herencia, lo estamos terminando torciendo, ¿no? Ahora, la verdad. David quiere actuar en misericordia, en compasión, quiere actuar en el amor de padre, pero por otro lado está dejando crecer la ira y el resentimiento en Absalón, en un corazón que se está endureciendo, en un corazón que lo único que quiere es vengarse. Según de Samuel 13, 28 y 29, se manifiesta como tal la venganza de Absalón, donde él levanta una rebelión en contra del propio rey.
Pero lo que era nada más vengarse por la atrocidad que le hicieron a su hermana se convirtió en un punto en el que Absalón dijo: mi padre ya no tiene la capacidad de gobernar, mi padre ya no tiene la capacidad de hacer juicio, de hacer justicia. Y se empezó a atribuir. Por lo tanto, Ajá. yo voy a ponerme en esa posición y me voy a rodear de la gente. Y Absalón fue un hombre que empezó a divulgar, o sea, entre el mismo pueblo empezó a echarse esta, ¿cómo se llama? Se echaba flores delante del pueblo para que el pueblo Exacto. acudiera a él. Dice que se Hablaba ponía mal de su papá. para que entonces le pudieran ver a él con gracia. ¿Y esto qué hizo? Generó una guerra civil en su mismo imperio, Y o sea, con en su propio hijo. mismo reino, y su propio hijo fue el cabecilla de esta rebelión. ¿Qué pasa? ¿En qué acaba esta historia? David pierde a un hijo, pierde a Absalón. Dos, a O sea, Amnón no y solamente Absalón. pierde a Amnón por venganza de Absalón, y después Absalón en una de esas huidas, porque lo declaran rebelde, lo declaran Traidor a la golpista, nación. traidor a la nación, y uno de los jefes de los soldados de David, fiel a David, a pesar de que David había dicho: por favor, no me maten, Absalón, miren, déjenmelo con vida. Pega la huida a Absalón, pero dice Ajá. que tenía el cabello tan abundante y que era muy chino, muy, muy rizado. Cuando pasa, dice la Biblia que pasa por una rama de un árbol y se queda atorado el hombre. Y luego Y va ahí lo agarra Joab, creo Joab, que es. y ¡shac! Ahí le deja ahí toda la espada al pobre Absalón. Creo que sí fue por ahí, Joab. por ahí está. Entonces, el caso es que mira lo que quiso hacer David. Un acto de compasión, un acto de misericordia, un acto de que se traduce en buena intención. Puede parecer buena intención, pero no se necesitaba la buena intención, se necesitaba justicia, se necesitaba actuar en juicio, no ser impune, no permitir que la impunidad dominara, no permitir que de alguna manera el solapar, la influencia del poder le permitiera pasar por alto el error y la atrocidad que había hecho su hijo. Por eso es que David entra dentro de estos papás Al Qaeda en esta debilidad de carácter que tenía. En todo lo demás, mis respetos de lo que fue David. Pero quiero también mostrarte una situación, porque no solamente son los hombres que somos Al-Qaedas, también las mujeres son Al-Qaedas. Desahógate. Las madres también pueden ser Al-Qaedas. Y en este caso tenemos este pasaje en el Nuevo Testamento. Mira, yo he visto a mi esposo cuando le ha tocado predicar y usar este ejemplo. Mira, es que se lo disfruta. Me encanta porque... Y lo dejaste al final como la cereza del pastel. Sí. ¿Por qué me encanta? Porque ubícate en la época de Jesús, están sus 12 discípulos, pero hay un personaje muy particular. Este personaje particular se llama Salomé. Salomé es la madre de Jacobo y de Juan. O Juan y Santiago. O Juan y Santiago, exactamente. Esposa de Zebedeo. Para que un poquito de relevancia de esto, Salomé es esposa de Zebedeo. Zebedeo es padre de estos dos discípulos de Jesús, futuros apóstoles, ¿verdad? De Jesús. Dentro del círculo de Jesús, de los 12, habían 3 que eran muy cercanos: Pedro, Juan y Santiago. De alguna manera quiero pensar y quiero imaginarme estos muchachos, porque de acuerdo a los historiadores, los discípulos de Jesús probablemente no tenían más de 20 años. 20, exacto. 25, 23 años. Y uno lo analiza porque los historiadores recrean dónde fueron muriendo cada uno de ellos. Entonces las cifras, salvo que fuesen ancianitos así de 60 años, pues hubiesen vivido otros 150 años más, ¿no? O sea, muchos murieron. El primer mártir fue Santiago y a él le tocó. Entonces eran chicos jóvenes, muchachos jóvenes. De alguna manera esta teoría también lo refuerza, porque al único que le pidieron impuestos fue a Pedro, ¿verdad? Junto con Jesús. Entonces se cree que Pedro era de los mayorcitos y Pedro era el único casado. Todos los demás no estaban casados. Entonces reforzamos la teoría de que eran muchachos.
Entonces, yo me imagino estos muchachos en las tardes donde no estaban con Jesús, iban a su casa, le platicaban a sus papás, no, hoy vimos esto, hicimos el otro, y aquí con Jesús y todo esto acá. Porque sus padres nunca se negaron a que sus hijos siguieran a Jesús. Cuando Jesús hace el llamado para Juan y para Santiago, dice la palabra que ellos dijeron así como, bueno, ¿y qué? Y su padre estaba presente el día del Exacto. llamamiento y los dejó ir, nunca se lo impidieron. O sea, Zebedeo estaba también en espera de que el Mesías llegara. Claro que, ¿cómo se iba a imaginar que sus hijos iban a ser los mismísimos discípulos del Claro, Señor Jesús, entonces, ¿no? Zebedeo y Salomé estaban, pero como pavos, pues, o sea, mis hijos caminan con el Mesías y son del círculo íntimo, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? O sea, es como cuando, llevado aquí a este podcast, pégate ahí con el candidato, Xuana. pégate con el Xuana, ahí está cerquita del Xuana. Para que te toque la mayordomía Ajá, o del sea, otro. ahí, pégate ahí con el que va a ser para senador, ahí, El ¿cómo se ahí llama? anda y salen las fotos y todo eso. Así, más o menos así estaba. Claro que esta mujer estaba recontentísima de saber que sus hijos estaban ahí y que eran del círculo íntimo. Pero resulta que un día, en Mateo 20, del 20 al 21, mira lo que ocurre. Dice, entonces se acercó a Jesús la madre de Jacobo y de Juan. Te digo, es ella, Salomé, con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo. Mínimo. Imagínate la escena, se postra la señora y se agarra a sus dos chamacos Chiquitos. de la mano, ni tan chiquitos, o sea, yo te lo paso que tengan 8 o 9 años, pero no eran chamaquitos, o sea, ella agarra, toma la iniciativa con los dos, uno en cada mano, se postra, o sea, se arrodilla delante de él. Yo me imagino Jesús, o sea, ¿Quién lo cuenta? ¿Mateo? Mateo, sí, Ok. Mateo, o sea, quiere decir que Mateo estuvo ahí, a mí no me cuentan nada, aquí esto es Porque de viva Mateo voz, ¿no? solo registró en su libro las actividades donde él estuvo presente. Exactamente. Nota. Entonces Mateo lo vio y escuchó. No, y aparte de Mateo estaban todos, porque mira, dice, le pregunta, para postrarse, ¿no? Para pedirle algo. Jesús le dice, ¿qué quieres? Y ella le dice, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Uf, imagínate esa petición. Y atrás de ellas, están los otros 10. O sea, yo soy Pedro y me quedo, ¿qué hace tu mamá, Juan? O sea, ¿de qué se trata? O sea, voy a llamarle a mi mamá y voy a decir que venga también a pedir mi lugar acá. No, el atrevimiento de Salomé fue tremendo. O sea, le dice, permite que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No más tantito, dice. Ese sí, o sea, ¿cómo debe estar el corazón de Salomé de segura para ir a solicitar semejante exigencia, ¿no? O sea, pero más que exigencia, ella está pensando en función a una posición. Ella está pensando con buena intención, yo quiero asegurar el futuro de mis hijos. Porque para los judíos la llegada del Mesías no tenía el significado que realmente era sobre la salvación de los pecados, el perdón de los pecados y la salvación. Ellos veían un reino así. Exacto. Ellos veían caballos con alas. Ellos veían a un reino que destituía a los romanos y que implantaba verdaderamente el reinado del Mesías, donde ya los judíos eran libres de los impuestos y de la opresión que los romanos tenían contra ellos veían ese esplendoroso reino como tipo de Salomón, pero ahora el Mesías, o sea, ahora ya todo perfecto. Claro que viene Jesús así con su ropita y todo eso, y de repente, oye, como que este Mesías no parece Mesías, ¿no? Y luego en burrito, ¿dónde está el caballo? ¿Está la espada? Y no, ni siquiera se atreve a pelear. Dice que si te pegan una cachetada, que pongan la otra mejilla. No, esto no parece Mesías, o sea, nos timaron así, eso es lo que decían los judíos, ¿no? Entonces aquí vemos este punto, porque Jesús le contesta a ella, no saben lo que piden, pero él está hablando ya a sus discípulos. ¿Pueden acaso beber del trago amargo que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Jesús le responde a la ambición que tiene Salomé, señalándole la necesidad de sufrimiento y la de entregar su voluntad
para poder servir al reino de Dios. Mira, esta situación trajo como consecuencia el enojo de los discípulos. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que de los gobernantes de las naciones oprimen a su pueblo y que los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta porque el Señor Jesús no reprende a Salomé, No la regaña. Es una mujer mayor que él. Es una mujer, Jesús tiene sus 31, 32, 33 por ahí ya, y no comete una grosería. Una falta de respeto. A pesar de la imprudencia de ella, ¿no? Y en esa situación vemos reflejado el punto central que va a permitir que esto no se salga de control, porque ya Salomé está comprometiendo a Jesús en una situación para con sus discípulos. O sea, está agarrando a sus dos hijos y por la sangre está aprovechando la amistad, probablemente está aprovechando la relación de estos años de conocerse, y el problema es que Jesús agarra y dice: No va por ahí. no es por ahí, Salomé, no es por ahí. Tus hijos van a sufrir, tus hijos van a servirme y van a beber de esta copa que yo debo de beber. Salomé, tal vez tú quieras facilitarle el llegar a una posición de honor a tus hijos, pero no es a través de tu palanca, o no es a través de lo que tú te metas ahí para hacer, ¿no, mamá? Va a ser a través de que ellos pasen también por su proceso. Exacto. No seas como Salomé, no le evites el proceso a tus hijos, no le evites el que tenga que hacer las cosas por su propia cuenta, no le evites el hecho de que tengan que ganárselo por su propio pulso. No seas el puente para facilitarle las cosas. Deja que cada uno de ellos sepan el valor que tiene el ganarse 100 pesos diarios, el valor que tiene el ganarse todas las cosas de alrededor, porque al rato tenemos hijos ingratos, tenemos hijos que no valoran las cosas, tenemos hijos que no tienen el recurso y que piensan que todos se lo merecen, porque un día alguien vino a hacer lo que yo tenía que hacer, y como ellos se pusieron en mi lugar y me facilitaron todo y me dieron todo, yo ahora no tengo absolutamente nada de cómo, no tengo herramientas, no tengo conocimiento, no tengo nada para hacerlo. Y eso iba, o sea, el punto está en que dejamos a los hijos como cruzados de brazos porque no saben cómo resolver problemas, porque siempre hubo alguien, un papá terrorista, resolviéndole los problemas, un papá alcahuete que siempre estuvo ahí para meter mano y para hacer que las cosas funcionaran, pero no porque sus hijos aprendieran. Y yo creo que ese es el mensaje central. Yo entiendo este punto en el cual el Señor les dice a Salomé, pero hablando a sus discípulos: hey, ustedes no busquen posición, ustedes no busquen el ser honrado, no busquen el que todo sea para servirse de la gente, no. Ustedes aprendan que para estar en la posición más alta, ustedes primero van a servirle a todos. Y creo que ese es un mensaje importante que contrarresta a un corazón egoísta, a un corazón que solamente piensa en sí mismo, un corazón ensimismado. El antídoto es enseñarle a ese corazón que tiene que servir, que tiene que amar a su prójimo, que tiene que buscar no solamente el beneficio de uno, sino que al servir a los demás encuentra esa posición digna y esa posición de honra, porque el propio Señor está diciendo: yo no vine a ser servido, yo soy el Hijo de Dios y yo no me vine a servir de ustedes. Es más, la prueba está que les lava los pies, les perdona, ¿verdad? Y se entrega en esa cruz para traer salvación a toda la humanidad. Y ese es el reflejo de lo que hoy tenemos en cuanto a verdaderamente ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, una de las marcas que
Dios siempre está esperando de nosotros es que haya un servicio a nuestro prójimo. Su mandamiento más sencillo y más simple: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu mente, pero también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el servicio es el reflejo del amor. Entre más uno sirve, más es amado. Uno ama. Sí, entre más sirve uno a la gente, más amor recibe para con ¿Y tú das? de la gente. Exactamente. Ese es el reflejo más importante. Y creo que a través de esto podemos terminar, Hemos concluido. hemos exactamente llegado al final, al propósito de este día, de este episodio. No seamos padres alcaedas, no destruyamos propósitos, no desviemos del propósito original que tiene, no seamos como David, que callamos cuando hay que dar justicia, que no actuamos cuando debimos de actuar. Así es. Y no seamos como Salomé, impidiendo que ellos vivan su propio proceso, impidiendo que ellos crezcan, que ellos aprendan, que sea doloroso el proceso. Sí, será doloroso, que tengan que beber de esa copa, que beban de esa copa, pero su nombre será digno, su memoria será recordada. Y mira, tenemos un libro, Apocalipsis, escrito por ese Juan. Tenemos un evangelio llamado San Juan, escrito por ese Juan. Por uno de esos Sí, hijos. ¿qué hubiese sido si Jesús hubiese dicho: oye, ¿sabes qué, Salomé? Tienes razón, no lo había pensado. A ver, Juan, no te preocupes, de una vez, crucifícate aquí conmigo. No tendríamos evangelio de Juan y no tendríamos Apocalipsis para conocer, y primera de Juan tampoco, ¿verdad? Y segunda de Juan y tercera Y de Juan. segunda de Es Juan y correcto. tercera de Juan. Así que hay propósito en medio de lo que también Dios hace para con nuestros hijos. Este fue su programa. Esperanza para la familia. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook. A los que estuvieron compartiendo, saludos Gracias por sus hasta saludos. Tabasco, saludos a Daniel Molina, mira, saludos allá, el ingeniero Daniel, ¿verdad? Eloy Poxtan, saludos hasta Ciudad del Carmen, amigo, bendiciones, hasta Mérida nos están escuchando también. Mérida. Rosario Antonio, igual muchas bendiciones a todas las personas que estuvieron conectadas a través del Facebook Live, a través de del www.infinitaradio.com. Queremos decirte que siempre habrá. Esperanza para la familia. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. 102.7 FM. Hasta luego, bendiciones.